Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Ahí tienen a la vista el índice temático que vamos a recorrer en la exposición de hoy. Los antecedentes, la propuesta de Putin a Zelensky, la búsqueda de Guerra Pacífica, Alexander Dugin, el Samos del Diario, la autocracia rusa, el paneslavismo versus la confederación polaca, el patriarcado de Moscú, el acuerdo de Pereyasua y el acuerdo de Sayas, el bien Moyo y las conclusiones, los conclusiones finales y algunas anotaciones acerca de la situación actual y ahí, digamos, las novedades de los últimos días, estos intentos de lograr un cese del fuego, por lo menos, y bueno, cuáles son las actitudes que uno percibe en estas conversaciones. No estarán todos al tanto de que hubo una reunión entre Putin y Trump, después hace 2 días en la reunión con algunos líderes europeos. A esa reunión Polonia no fue invitada. La razón, podemos especular con algunas razones, que esto lo veremos hasta el final. Básicamente esta clase no se trata acerca de la guerra propiamente dicha, sino de las cosas que causan la guerra, que llevan a que haya una guerra, y eso es lo que vamos a tratar de exponer y después, bueno, conversar un poco al final de la exposición. Entonces, el propósito de esta clase es que se va a hacer foco en dos aspectos principales. Uno es el de la continuidad de la doctrina y política rusa desde fines del siglo XV hasta nuestros días. El otro, una composición de lugar con perspectiva histórica para comprender el escenario territorial en el que se desarrolla la guerra. Estos dos enfoques o perspectivas se entrecruzan permanentemente en la línea cronológica, dando lugar a influencias y retroalimentaciones que hacen complejo el análisis, proyectado desde el pasado para entender el presente. A partir de los hechos más recientes se irán haciendo referencias a diversos momentos históricos, más lejanos o más cercanos, para poder hilar la génesis de los acontecimientos y desentrañando los módulos que subyacen, y que dan razón de los movimientos de la Rusia del siglo XXI en continuidad con sus postulados y doctrinas desde el siglo XV. La revisión histórica es conducente en estas circunstancias a efectos de recomponer la verdad que ha sido distorsionada por las versiones zarista y bolchevique, y que perdura hasta nuestros días, oscureciendo la comprensión de los acontecimientos. Estas reflexiones quieren ordenar datos y hechos que subyacen ocultos e impiden tener una visión acabada acerca de las razones que han desencadenado la guerra contra Ucrania. Una guerra profusamente anunciada y hasta justificada, pero fundada a través de los medios en motivos confusamente expuestos y, entre comillas, explicados. El propósito es, por tanto, ordenar todos estos elementos a fin de entender lo más acabadamente posible que a lo que hoy asistimos tiene sus raíces en el pasado y conserva continuidad por la incólume permanencia de un pensamiento y una cultura que se han afirmado y consolidado sin interrupción. En ese entonces, Putin hizo declaraciones que repetiría tras la anexión de Crimea, que la población de Ucrania es en su tercera parte rusa, y que solo existía en su forma actual por una decisión de la Unión Soviética. Cuando la agresión a Georgia, el entonces presidente de Polonia, Lech Kaczynski, se hizo presente en Tbilisi, Georgia, el 12 de agosto de 2008, advirtiendo a raíz de la invasión rusa de aquel año: hoy es Georgia, mañana Ucrania, pasado mañana serán los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, y más tarde será el momento de Polonia. Esta fue la alerta temprana acerca de lo que paulatina e inexorablemente Putin puso en marcha. Caben varias anotaciones para mirar y entender los motivos de este avance hacia el Mar Negro, desde lo que Putin encarna y representa
Ah, no, lo mío era. ¿Eh? Ahí está. Gracias. Decía, caben varias anotaciones para mirar y entender los motivos de este avance hacia el Mar Negro desde lo que Putin encarna y representa. Entre las más recientes está la advertencia acerca de la proximidad de la OTAN y la Unión Europea a las fronteras del espacio ruso, que incluye Ucrania y Belarus. Hacia fines de 2021 y los principios de 2022, Putin en varias ocasiones repitió que la Federación Rusa no había desplegado tropas ni armas en las fronteras de Estados Unidos. Estas declaraciones no son para nada una novedad, están desgajadas de la secular definición rusa acerca de su espacio de influencia. Muy por el contrario, conservan una continuidad a través de los tiempos que ha tenido diversas manifestaciones e implementaciones para la expansión territorial. En abril de 2014, La Nación publicó una breve nota junto al mapa de la nueva Rusia, que es lo que estamos viendo. El mapa de lo que hoy conocemos como Ucrania, y esa parte sur, que se llama Nueva Rusia o Novorosia, es lo que apareció publicado en la Nación. Y el término Novorosia fue aplicado por los generales y diplomáticos rusos en el siglo XVIII a los territorios que el Imperio ruso había ganado en la guerra contra el Imperio otomano. Estos territorios en la actual Ucrania fueron llamados Novorosia, nombre que se utilizó en el sur hasta el siglo XIX. Sin sutilezas, el presidente Putin hizo referencia a que en los días zaristas, Kharkov, Lugansk, Donetsk, Kherson, Nikolaev y Odessa no formaban parte de Ucrania. Todos estos eran territorios que fueron entregados a Ucrania en la década de 1920 por el gobierno soviético. Solo Dios sabe por qué hicimos eso y por qué. Propuesta de Putin a Radosov-Sikorski de repartir Ucrania. El 1 de diciembre de 2013, durante las manifestaciones de Maidan en Kiev, del 21 de noviembre de 2013 al 23 de febrero de 2014, Yaroslav Kaczynski, presidente del Partido de Derecho y Justicia, se hizo presente y expresó la solidaridad de Polonia con las aspiraciones de Ucrania, surgidas del acuerdo de integración política y comercial con la Unión Europea firmado en octubre. Este acuerdo tensó las relaciones con Rusia y el presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, suspendió las negociaciones por presión de Moscú y durante semanas estallaron protestas violentas en Kiev conocidas como Euromaidan. En 2014, el Parlamento ucranio acabó destituyendo al presidente. El segundo momento de esta alerta temprana fue la propuesta de Putin en 2014. El 27 de abril de 2014, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia recibió una escandalosa nota de Moscú. Este mapa es lo que quiero mostrar ahora, sino para que vean qué es lo que Rusia normalmente, desde hace tiempo, reclama como lo que se llama Novorosia. Y esto es a lo que me voy a referir ahora. En una carta oficial firmada por las autoridades de la Duma Estatal de Rusia, a Polonia se le presentó una propuesta para repartir Ucrania. Los detalles fueron volcados en un mapa, que estamos viendo. Les ofrecieron tomar 5 oblasts, dividir Ucrania occidental por Rumania y Hungría. Curiosamente, hace un mes apareció en internet un mapa de fronteras en Europa con correcciones realizadas para tener en cuenta la partición de Ucrania. El mapa está exactamente en línea con las propuestas de los rusos. Si vemos, tienen ahí con toda esa franja que está a la derecha, el territorio negro, es lo que Rusia reclama como propio. Después está al occidente, la parte que se adjudicaba a Polonia, un pequeño, digamos,
aquella porción a Rumania y otra a Hungría. Y el centro, dice literalmente, el resto es de Ucrania, una colonia polar. Bueno. La nota llegó por vía diplomática, por lo que lleva el sello de una propuesta oficial hecha por Rusia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia describió el escrito como extraño. El caso despertó el interés de los medios de Occidente que citaron al ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, diciendo: respondimos que no lo haría. La respuesta polaca fue que no iba a participar en ese reparto de esa partición de Ucrania. El vicepresidente de la Duma estatal, líder de la fracción del Partido Liberal Democrático, Vladimir Zhirinovsky, propuso detalles. Ofreció a Polonia 5 oblasts occidentales de Ucrania: Wołyń, Lwów, Ivano-Frankivsk, Tarnopol y Rivne. Que digo de paso, en las anteriores fronteras de Polonia, estas eran parte de Polonia, ¿no? Esos territorios eran parte de Polonia. Por eso, digamos, la tentación, ¿no es cierto? Bueno, esto era de ustedes, se lo vamos a devolver, digamos, es el mensaje subliminal, si se quiere, o no tan subliminal, pero bueno. También se sabe que los gobiernos de Hungría y Rumania recibieron notas similares. Estos países dividirían los oblasts de Zakarpatia y Charlitsky. Solo su parte central permanecería dentro de las fronteras de Ucrania. Por supuesto, el este de Ucrania sería anexado a Rusia. El siguiente punto es Moscovia, o Rusia, heredera de las ruteñas, desde la Rus de Kiev hasta el siglo XXI. El relato moscovita de ser los herederos de la Rus de Kiev fue iniciado en tiempos de Iván IV, pretendiendo validar de ese modo sus guerras de expansión sobre los territorios que formaban parte de la Confederación Jagellónica y que comprendían las diversas ruteñas. La reescritura de la historia para adecuarla a la proyección imperial rusa ha tenido como eje principal la afirmación de que las ruteñas son parte de Rusia. E insisto con decir las ruteñas porque no hay una sola, hay varias, ya lo veremos. Kiev fue posiblemente fundada en el año 482 como un asentamiento en la ruta comercial de los vikingos y los bizantinos. Se establece como centro de la ocupación varega en 882, bajo el mando del kniaz y en idioma vikingo jarl, que en inglés es earl, y que se ha traducido después posteriormente como conde. Pero el término kniaz, y ya creo que lo he dicho la vez pasada, insisto siempre con esto, es un término ruteno que significa jefe, guerrero, poderoso. Eso es kniaz. Se ha traducido equívocamente como príncipe o gran duque, con una serie de denominaciones que son propias del occidente y no tienen nada que ver con la etimología original del término, que es un término ruteno y que no tiene equivalente, ¿no? Entonces, insisto con esto, el que llega, digamos, a Kiev es el Jarl, que también tiene un significado guerrero, ¿no? Es en vikingo, el Jarl, Rurik, y que inmediatamente adopta la denominación de kniaz, porque es como lo reconocían los rutenos en su propio territorio. Entonces digo, bajo el mando de Rurik, que da origen a la dinastía que lleva su nombre y establece allí su capital. Los varegos, los vikingos varegos, son rápidamente asimilados por los eslavos rutenos y las ramas de los rurikidas establecen diversos kniazatos que se mantienen relativamente unidos y a merced de las invasiones tártaras. Insisto también en el término, kniazato. No es principado, ducado, gran ducado, ducado chico, no, es kniazato. Así como para las posesiones del Imperio ruso, ¿no? Y entre ellas cuando se hizo la Polonia del Acuerdo de Viena,
bajo el mando del zar, se conocía como zarato, no como Principado de Polonia ni Ducado de Polonia, el zarato de Polonia. ¿Por qué? Porque la cabeza era un zar, ¿sí? Entonces su dominio era un zarato. Cuando la cabeza es un kniaz, su dominio es un kniazato, y dicho en castellano, ¿no? Moscú fue fundada en 1147. En 2022 se celebró en Moscú el 80-75 aniversario, por los 875 años, ¿no? Por lo tanto, reclamar Kiev como la cuna de la Rusia de estos días es un desatino cronológico. También se celebró en Moscú el aniversario de 1160 años de la fundación de la nación rusa, en un evento en el que Putin nuevamente reclama la herencia de lo que no fue el origen de Rusia. Los rutenos son un pueblo eslavo, asentado en un amplio territorio que cubre lo que hoy se conoce como Belarus, Halich, Volyn, Podole y Ucrania. El límite preciso de esas diversas ruteñas se ha ido modificando a lo largo de los siglos. Lo que no se ha modificado es la clara distinción entre las ruteñas y la Rusia moscovita. Los historiadores del siglo XIX y los del presente aceptaron fácilmente la tesis de Nicolás Karamzin, historiador de la corte de Alejandro I, zar entre 1801 y 1825, quien afirmaba que el Estado moscovita era la continuación legal del Kniazato de Kiev. Se iniciaba la historia de Rusia por el relato de la llegada de los variegos a Novgorod y luego a Kiev. Solamente más tarde, en el mismo siglo, cuando los ucranios reclaman su propia identidad, y con Taras Shevchenko, entre otros, es que vino a plantearse la cuestión: ¿el Estado que nació en Moscú era verdaderamente la continuación del Estado de Rurik, de Olga, de San Vladimiro, de Yaroslav el Sabio? Se admitió que el Estado moscovita ciertamente había recibido de Kiev su religión, su lengua e incluso su dinastía, ya que era una rama menor de los rurikidas la que reinaba en Moscú. Pero se distinguía el hecho de que ese Estado se había formado fuera del antiguo territorio de los rurikidas, en medio de tribus no eslavas, y que había tomado en préstamo de los tártaros su organización. Que los zares, desde las conquistas de Iván III, habían adoptado el sistema de gobierno de los tártaros conocido como Samo-Yerravie, y que ellos se habían constituido en los continuadores de Gengis Khan. Presten bien atención a estas cosas porque son definitorias de esta línea que estoy intentando trazar, que arranca en el siglo XV y llega hasta nuestros días. El Kniazato moscovita no podía, pues, pretender la herencia de los kniazi rurikidas, ni la dominación de las tierras de la Rus de Kiev, cuya población era en ese entonces rutena y más tarde tomó el nombre de Ucraína. Mientras los moscovitas de origen ugrofinés, ruotsi en ese idioma, se hicieron llamar rusos, Rosianie, nombre que llevaba el equívoco. El Imperio ruso, continuación de Moscovia, sería pues la continuación de la Horda de Oro y no del Estado de San Vladimiro. Cabe subrayar que la mayor parte de las tierras de los rurikidas en la margen occidental del Dnieper, invadidas por los tártaros en el siglo XIII, permanecieron desde entonces fuera del Estado moscovita y fueron parte del Estado polaco-lituano hasta las particiones de fines del siglo XVIII. Durante todo ese periodo permanecieron incontestablemente en el seno de la cristiandad. Kiev, por tanto, no es la cuna u origen del Imperio ruso. Imperio y zares existen solamente desde Iván IV, que era el kniaz de Moscú, más estrictamente, como ya he dicho, jefe guerrero y no príncipe. De vuelta no pasa. Y que en 1547, Iván IV, se proclama zar de todas las Rusias, así traducido al castellano e idiomas occidentales. En realidad se proclamó zar Všech Rusi, ¿no? Es decir, zar de todas las ruteñas.
la Ruteña Blanca, que es Belarus, ¿no? Se dice también equívocamente Bielorrusia, no es Bielorrusia, porque no es Rusia, es Ruteña, Białoruś, ¿no? En polaco decimos Białoruś, no decimos Białorusia, ¿sí? Entonces, porque seguimos, digamos, conservando el nombre original de Ruteña Blanca. Hay una Ruteña roja, hay una Ruteña negra. ¿Y por qué son estos colores? Porque antiguamente, en lugar de los puntos cardinales denominados norte, sur, este y oeste, se utilizaban colores, ¿no? Entonces, el blanco era el norte, el colorado o el rojo era el sur, ¿no? Y depende, digamos, quiénes los utilizaran, había verde y azul para este y oeste, o también negro y azul, ¿no? Pero depende, digamos, en la región que se utilizaran. Pero ese es el origen de estas denominaciones, la ubicación geográfica. Por lo tanto, el Kniazato de Moscú no es el creador más que del Imperio ruso, con dominio solo sobre Moscú, que por ese entonces se había librado de la Horda de Oro que por 500 años dominó Moscú, Novgorod y la margen oriental del Dniepr. Y lo que estoy mostrando acá es, digamos, la representación de todas las ruteñas. No sé si se llega a leer, pero ahí se ve todo lo que acabo de mencionar, ¿no? De las diversas regiones donde Ucraina, ahora después voy a explicar el término de Ucraina, es una de ellas, pero todas las demás son el resto de las ruteñas, como acabo de enumerar. Sí. No sé, digamos, no me ocupe de eso, pero digamos, mi familia es originaria de Podole, pero nunca se me ocurrió preguntar por qué usamos un sol, digamos, no nosotros, no mi familia, pero por qué la región tiene un sol, no sabría decírtelo ahora, pero podemos verlo en la próxima clase. Las ruteñas por aquel entonces formaban parte de la mancomunidad polaco-lituana. Iván IV cometió literalmente un atropello y dio lugar a una confusión que hasta hoy perdura y que confunde Rush, es decir, ruteña, con Rosia, que es Rusia. Toda esa región, unos 400.000 kilómetros cuadrados, han sido siempre las ruteñas. Ucrania es un nombre moderno que deriva de Ucraína, país que se hace o que se está formando. El prefijo U en eslavo es que sea, que se haga, que se cumpla, depende, digamos, cuál es el sufijo, pero Ucraina significa literalmente país que se está formando. No quiere decir, como se ha dicho también, que significa país de la frontera o comarca de la frontera, ¿no? Ucraina, kraj es comarca en polaco, ¿no? Significa Ukraj es comarca que se está formando, que se está haciendo. Es importante en este punto hacer hincapié en tres conceptos como los de nación, patria y Estado, a fin de entender cabalmente su significado en el tiempo y su ubicación en el territorio. La nación a la que hay que referirse es la rutena, nación eslava que absorbió a los varegos que invadieron los territorios rutenos en el siglo IX. La nación rutena ha permanecido desde aquel entonces en el territorio que hoy conocemos como Ucrania y Belarus. Las patrias rutenas, hoy diríamos la patria ucrania y la patria bielorrutena, son las comunidades de destino de los pobladores de los territorios que a través de los siglos tuvieron diversidad de conformaciones políticas, fronteras, uniones y guerras con los vecinos. Durante los siglos XVII y XVIII emergió y prosperó el hetmanato cosaco y su territorio conocido como Zaporilla o Zaporozhye. Esto que vemos acá, ¿no? Esto es el territorio cosaco. Y existió durante los años 1648 y 1775, ese hetmanato cosaco. Los cosacos fueron propiamente una milicia o hermandad militar integrada principalmente por cosacos de origen kazaco,
Y el término cosaco lo que significa es jinete que cabalga, y cabalga a través de la estepa. Eso significa kozak o kazak. También estaban integrados, esta hermandad militar, por rutenos y polacos, con presencia de lituanos y bielorrutenos. ¿Por qué se integraban a los cosacos? El caso más típico es el de Bogdan Khmelnytsky. Bogdan Khmelnytsky, que en 1648 encabezó una rebelión de los cosacos contra la mancomunidad polaca. Y él era polaco, era un miembro de la hidalguía polaca, que por un tema que no vamos a desarrollar ahora, se fugó y se fue a la isla de Sich, que está en el Dnieper, que era la capital del el hetmanato que estamos viendo en el mapa. A lo largo de su existencia, como formación armada, tuvo siempre atamanes a ambas márgenes del Dnieper, que frecuentemente combatían entre sí, buscando alianzas con los vecinos y ofreciendo sus servicios militares. Esto también es un importante retener como concepto. Los atamanes, en polaco es hetman, son una suerte de generales o cabecillas o caudillos, guerreros, y los de la margen oriental y los de la margen occidental siempre se combatieron entre sí. Y esto duró, y esto fue cierto, hasta principios del siglo XX, en que en la margen oriental estaba Paweł Skoropadsky, que quiso hacer una república socialista unida a la Revolución Rusa, y en la margen occidental estaba Szymon Petlura, otro hetman o atamán que era pro-polaco y que estaba en entendimiento con Józef Piłsudski, ¿no? Esta confrontación de los atamanes de una margen del Dnieper y la otra es, digamos, tan vieja como la existencia en su momento, en el siglo XVII, de este hetmanato cosaco que estamos viendo en el mapa. El Estado ucranio, propiamente como lo conocemos hoy, tiene tres instancias modernas en el siglo XX. La primera, al finalizar la Primera Guerra Mundial; la segunda, al constituirse como entidad política soviética sobre el actual territorio; y la tercera, al constituir el nuevo Estado ucranio a partir del desmembramiento de la Unión Soviética y la declaración de la independencia el 24 de agosto de 1991. Después de la independencia de Ucrania, en el 91, Gennady Burbulis, entonces viceprimer ministro y asesor cercano del presidente ruso Boris Yeltsin, comentó que es, entre comillas, impensable para nuestros cerebros, para nuestras mentes, que la independencia de Ucrania se convierta en un hecho inmutable. Sin embargo, el gobierno ruso en ese momento se resistía a los llamados de oficiales militares de alto rango y políticos, como el alcalde de Moscú, Yuri Yushkov, para recuperar Crimea o redefinir el territorio ucranio. Antes de 1848 no había documentos ni mapas que hablaran de Ucraína, con la acepción que se conoce modernamente y en nuestros días. En el territorio hoy conocido como Ucrania existen regiones de diversos nombres: Halitz, Zaporozhye, Volyn, Podole, y la región de Ucraína propiamente era solo una parte de todas ellas. Pasamos al siguiente punto, que es hablar de Alexander Dugin, su euroasiatismo, etnonacionalismo y el paneslavismo euroasiático. Son todos elementos estos que quiero, digamos, desarrollar para poder llegar al final y entender, ¿no?, la actualidad, el presente. La crisis ucrania de 2014 permitió que muchas figuras nacionalistas rusas encontraran la brecha abierta por el Kremlin y en el centro de atención de los medios. Para sorpresa de muchos observadores occidentales, los partidos populistas y de derecha en Europa, la nueva derecha gnóstica, la Nouvelle Droite Française y similares, manifestaron su apoyo a las acciones de Rusia en Ucrania y a Putin, así como al filósofo Alexander Dugin. Esta solidaridad ideológica fue facilitada por figuras cercanas a la Iglesia Ortodoxa rusa, que ha estado trabajando durante años en un acercamiento a los círculos conservadores occidentales, y por ideólogos como Dugin, conocido por tomar prestadas una variedad de teorías.
Entre los diversos aspectos y matices de su ideología, Dugin es un seguidor de Julius Evola, René Guénon y los gnósticos, tema del que no se habla en Occidente, pero sí lo hace en ruso. Formalmente seguidor de la secta de los viejos creyentes, Raskolniki, su influencia principal, intelectual y espiritual ha sido el gnosticismo, autodenominado perennialista. Lector desde temprana edad de dichos autores y otros gnósticos, y aunada dicha influencia a reminiscencias tradicionales rusas, rechazó con prontitud tanto el materialismo comunista como el liberal, sin que ello le haya impedido acudir a fuentes como el propio Karl Marx, cuya obra La ideología alemana, publicada póstumamente en 1932 en coautoría con Friedrich Engels, es una de las influencias más reconocibles en Dugin. Se le considera un representante del euroasianismo, corriente que, en el contexto de la pugna entre eslavistas y germanistas, tan características del contexto intelectual ruso del fines del siglo XIX y principios del XX, nació de la facción eslavista, afirmando que el logos ruso no es europeo, sino asiático. En 1997 publicó Dugin, sus Fundamentos de Geopolítica, hoy un libro de texto de la Academia del Estado Mayor del Ejército Ruso, y en el que defiende la creación de una nueva élite análoga a la Oprichnina que creó en el siglo XVI en Moscú Iván IV el Terrible. Esta Oprichnina era una milicia que respondía solamente a Iván IV. No tenía nada que ver con los boyardos ni con los hidalgos, eran un rejunte de soldados, por llamarlos de una manera, o de guerreros, que respondían únicamente a Iván IV. Y esto mismo está proponiendo Dugin en este momento, con su obra de Fundamentos de Geopolítica. Acá el contraste es entre, digamos, una suerte de banda que responde, digamos, a un jefe y un ejército formal, ¿no es cierto?, que tiene su jerarquía, su instrucción, tiene sus códigos y digamos, esa es la diferencia. En esta obra Dugin afirma que, comillas, no hay lugar para Polonia en el continente euroasiático, en esta obra de Fundamentos de Geopolítica. Rusia, en su desarrollo geopolítico y sacro geográfico, no está interesada en la existencia de un Estado polaco independiente de ninguna forma. Muy importante estas afirmaciones, ¿no?, para entender lo que se está viniendo, lo que está pasando y lo que se va a venir. También afirmó: estamos del lado de Stalin y la Unión Soviética, significando que Ucrania es un territorio ruso, así como que Polonia y los países bálticos no tienen razón de existir en la concepción euroasiática que él propone. La atracción de Dugin por el pensamiento de la extrema derecha gnóstica parece haber surgido de la nada. Sin embargo, fue expulsado del movimiento Pamiat en 1989 por sus simpatías nazis, y luego comenzó su carrera como escritor promoviendo la geopolítica euroasiática. Pamiat es el equivalente en polaco de pamięć, que es memoria. Entonces, ese movimiento, digamos, pretendía rescatar la memoria de la concepción rusa acerca de la geopolítica. De hecho, su adopción de las teorías de la nueva derecha comenzó en el periodo soviético, más precisamente en la Bohemia clandestina de Moscú. Dugin fue moldeado a una edad muy temprana por el círculo Bujinsky, que desde 1960 había tratado constantemente de anclar en Rusia las doctrinas religiosas y filosóficas europeas que habían inspirado el esoterismo nazi. El círculo buscó ir más allá del discurso clásico sobre el camino distintivo de Rusia al contrapesarlo con referencias más amplias provenientes de doctrinas metafísicas europeas. El regreso de la iconografía zarista ha sido paralelo a la rehabilitación de filósofos como Iván Ilyin, que vivió entre 1883 y 1954, y el encumbramiento de teóricos como Alexander Dugin, herederos ambos del pan-eslavismo del siglo XIX, que defendía la unidad espiritual de los pueblos eslavos.
Dugin, por su parte, ha añadido ciertos giros propios a las enseñanzas de Iljin. Dugin defiende una revolución de los valores arcaicos y es admirador de teóricos políticos como Haushofer y Ratzel, que acuñó el término de Lebensraum, el espacio vital, que utilizó Hitler para justificar su invasión a Polonia. Alexander Dugin ha escrito también un libro acerca de la geopolítica que debería guiar a Rusia. Allí hay una clave para entender los movimientos y actitudes de Putin, así como la crisis en Ucrania. El libro se llama Contra Occidente y ha sido publicado en 2012 y traducido al portugués en julio de 2013, teniendo un gran éxito y difusión en los círculos de la nueva derecha occidental. Alexander Dugin se ha transformado en un significativo geopolitólogo. Inscripto en la ideología nacional bolchevique del estilo de Ernst Nietzsche, sostiene un socialismo de los pueblos, despojado de todas las taras modernas con su materialismo, su ateísmo y su ilustración. Su teoría geopolítica es la construcción de un gran espacio euroasiático con centralidad en Rusia. A la tesis de Rusia, país europeo, opone la tesis de Rusia-Eurasia como una civilización opuesta tanto a Occidente como a Oriente. El imperio eurasiano, propuesto por Dugin, con Rusia como centro y cabeza que debe pensar y obrar imperialmente, como un poder mundial que tenga opinión sobre todo hasta los lugares más distantes del planeta, tiene carácter civilizatorio. En cuanto a las condiciones sobre Polonia, es algo que Dugin no tiene en cuenta en su versión prorrusa de Eurasia. Para él, la comunidad de destino es germano-rusa y está radicada en el Ostorienterung de la orientación al este. En ese este, Polonia es, en la modernidad, solo una proyección de Alemania. En ese mismo sentido se ha manifestado Putin recientemente afirmando la doctrina del mundo ruso. Y acá hago un pequeño agregado. Este diálogo ruso-germano o germano-ruso tiene sus antecedentes en la colonización, por llamarlo de alguna manera, que las familias germanas, alemanas, hicieron del Imperio Ruso, ¿no? De hecho, digamos, se han llamado Romanov hasta la caída del imperio en la Primera Guerra, y ya no eran Romanov, eran Gottorp-Holstein, desde la época de Catalina II. Entonces, que ella misma es alemana, es Anhalt-Zerbst, y su marido era Gottorp-Holstein, ya no eran Romanov. Y con ellos se produce, con esta llegada, se produce una colonización, o sea, en el Estado ruso de aquel entonces, que perdura hasta estos días, no en las personas, sino en la cultura, ¿no? Y por eso Dugin, que es un producto de esta época, sostiene que el diálogo es un diálogo germano-ruso o ruso-germano, y que Polonia no existe ni tiene razón de existir, ¿no? Entonces, digo todo esto porque con esto vamos a entender por qué finalmente se está dando esta guerra y por qué lo que dijo Lech Kaczynski es una amenaza cierta. Dugin cree que la geopolítica, a la que define como la ciencia del poder y para el poder, impone a Rusia la integración de Ucrania, Serbia, Rumania, Bulgaria y Grecia en la Tercera Roma. En una entrevista que concedió a Política Exterior, en 2018, dijo que el liberalismo era adverso a toda forma de identidad colectiva, lo que lo hacía incompatible con la civilización rusa. La Tercera Roma es la denominación que se adoptó para la sede de la Iglesia Ortodoxa rusa en Moscú en tiempos de Basilio el Ciego, que reinó de 1425 a 1462, bisabuelo de Iván IV, como consecuencia de la caída de Constantinopla en 1453. El patriarcado de Constantinopla queda cautivo de los turcos y los moscovitas ven la oportunidad de erigirse en un nuevo patriarcado autocéfalo y separado de Constantinopla. Putin tiene como filósofo de cabecera a Iván Iljin, un intelectual emigrado
después de la Revolución Bolchevique y que falleció en el olvido en Suiza. Sus obras fueron reeditadas y distribuidas entre los funcionarios para su lectura. Putin citó a Ilyin en el mensaje anual de Estado luego de la anexión de Crimea en 2014. En 1833, durante el gobierno del zar Nicolás I, que reinó de 1825 a 1855, el político Sergei Uvarov expresó la esencia de la ideología conservadora rusa. Son tres principios que hoy acompañan a los misiles y amenazas de Putin: ortodoxia, samoyerravie y nacionalismo. La ortodoxia abrigaba, según esa concepción, una creencia mesiánica tradicional, la idea de Rusia como refugio del único cristianismo verdadero, cuya misión era protegerse en aquel momento de lo musulmán otomano y del catolicismo apostólico romano. Hoy ese lugar lo ocupa el repudiado Occidente. El samoyerravie, es decir, traducido como la autocracia rusa. Un primer aspecto es el de la cualidad y atributos del gobernante ruso desde Iván III hasta la fecha. Es lo que en Occidente se ha denominado autocracia equívocamente. Se ha adoptado traducir el término samoyerravie por autocracia, tomando el término en préstamo del griego, el tema de autocracia o autocrátor. Esta traducción está lejos de ser exacta. Ya en el siglo XVI los traductores tenían dificultad en traducir el atributo y título de samoyerjets, de los zares. Se ha creído ver en esta palabra la del griego autocrátor. Esto es un grave equívoco, nada menos exacto. Traduciendo literalmente del eslavo se obtendría en griego monodomaios. En latín sería solus tenens, el único que posee. Induce a considerar el poder de los zares como igual al poder absoluto de los monarcas europeos, mientras que el samoyerravie es completamente diferente del absolutismo. Según el derecho de Bizancio, el autócrata es el príncipe cuya voluntad tiene el valor de derecho. Voluntas principis legis habet vigorem. La autocracia es pues una institución de derecho. Consiste en la concesión hecha al príncipe de establecer las leyes. Importante esto. Establece la concesión hecha al príncipe de establecer las leyes. Está dentro del ámbito del derecho. El príncipe autócrata permanece en el ámbito del derecho. Totalmente por el contrario, el samoyerravie, modelado sobre el poder del Khan tártaro, no tiene ninguna relación con el derecho, cuya noción misma es extraña al sistema. Queda enteramente en el ámbito de los hechos. No se trata de dirigir las voluntades hacia el bien común, sino de obtener la sumisión absoluta de toda voluntad a la voluntad del Khan o del zar. Es por tanto un error ver en la persona del samoyerjets la única fuente del derecho. Ningún derecho emana de él, no da más que órdenes. En el ámbito de las ideas clásicas se puede decir que él es el único sujeto de derecho y que todos los derechos que él posee son inalienables. Esto significa que en este sistema ningún súbdito del Khan o del zar es capaz de tener un derecho cualquiera. Los súbditos están reducidos a la condición de esclavos. A los esclavos no les corresponde ningún derecho. El Khan o el zar posee todo el poder. Todos sus súbditos son individuos fuera de la ley. Por tanto, el poder está ejercido mediante los ukases. En eslavo, ukaz. De vuelta el prefijo u y kaz, que significa cúmplase mi orden. Kaz es un término que se refiere a orden, mandato, tiene varias acepciones. Entonces, ukaz es, en castellano decimos ukase, son órdenes. No es algo que tenga que ver con el derecho. El ukase es independiente de toda noción de ley e incluso de toda noción de bien público. No crea más que deberes, sin crear derecho subjetivo para nadie. Por ello, donde se ejerce el samoyerravie por medio de los ukases, ningún derecho puede ser reivindicado por el efecto de un ukase. Se sigue de ello que los ukases, para entrar en vigor, no tienen en absoluto necesidad de ser promulgados y pueden tener efecto retroactivo.
y ser revocados por gracia del Samoyerjes. En este sistema no hay ningún lugar para la autonomía de la Iglesia, de la que el zar es el jefe absoluto, resultando ello en un césaropapismo extremo. En el siguiente punto vemos el paneslavismo versus la Confederación Polaca. El paneslavismo es un movimiento político y cultural surgido en el siglo XIX que empezó a manifestarse como alternativa política en el Congreso Pan-Eslavo de Praga en 1848, primera ocasión en que líderes políticos de países eslavos formularon las bases de este movimiento en el sentido de una oposición contra el imperio de los Habsburgo, con el objetivo de promover la unión cultural, religiosa y política, así como la mutua cooperación entre todos los países eslavos de Europa. Por su parte, en Polonia, la oposición total de Rusia a conceder alguna autonomía a la zona que dominaba tras las particiones causó que el paneslavismo fuese rechazado por los polacos, que identificaban paneslavismo con rusificación. Tras la Revolución de Octubre, el gobierno bolchevique instaurado en Rusia abjuró del nacionalismo paneslavo, promovido por el régimen imperial, pero pronto abrazó el expansionismo basado en el proyecto de exportar la revolución al resto de Europa, plan que se truncó tras la derrota bélica ante Polonia en 1920. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética trató de emplear el paneslavismo como herramienta de propaganda para promover la mutua solidaridad ante sus satélites de cultura eslava en la Europa oriental, pero reduciendo el elemento nacionalista, por cuanto había países ajenos a la cultura eslava, que también estaban sujetos a la influencia soviética. La doctrina de Putin dice que Rusia es una potencia mundial y para conservar ese sitial jamás puede dejar de ser una potencia regional. Rusia se considera eje de la Unión Euroasiática, heredada de dos imperios, el zarista y el soviético. Solo así se explica la brutalidad que ha mostrado Putin al defender piezas geopolíticas que corresponden a lo que él imagina es el espacio vital ruso. Brutalmente actuó en Chechenia, en Georgia, y hoy lo hace valiéndose del movimiento separatista prorruso de Ucrania. Naturalmente, Putin, político experimentado, realiza de vez en cuando concesiones. Una de esas fue la aprobación de las elecciones del 25 de mayo de 2014 en Ucrania. Nikolai Danilevsky, de 1822 a 1885, filósofo paneslavista, sostenía que Rusia no formaba parte de Europa y que no debía buscar su aprobación ni medir su progreso según sus supuestos valores universales. En Slavdom, en 1849, el eslovaco Ludwig Stur describía al mundo eslavo como un árbol en el que polacos, checos, eslovacos, serbios y búlgaros eran ramas del tronco ruso, al que debían unirse rusificándose y convirtiéndose a la ortodoxia. La anexión de Crimea y después los apoderamientos de las regiones de Donetsk y Lugansk y los referéndums que consagraron la anexión de esas dos regiones y las de Kherson y Zaporilla son pasos destinados al desmembramiento de Ucrania para después apoderarse del país y erigir un gobierno al gusto de Moscú. Frente a esta concepción rusa del mundo eslavo, Polonia, ancestralmente, ha sostenido la idea de la confederación del intermarium, renovada con la doctrina de Piłsudski del Międzymorze y actualizada con la iniciativa de los Tres Mares en 2015. Pasamos a ver lo del Patriarcado de Moscú versus el nuevo Patriarcado de Kiev. En 1654, el metropolitano ortodoxo de Kiev, Silvester Kosov, estando directamente subordinado al patriarca de Constantinopla, se negó a reconocer la supremacía del Patriarcado de Moscú y se negó a prestar juramento de sumisión al zar ruso. La metrópolis ortodoxa de Kiev fue finalmente subordinada al Patriarcado de Moscú en 1686, tras el Tratado de Gimultov. El 5 de enero de 2019, Ucrania dio un paso más en su distanciamiento de Rusia, mediante la firma del Tomos, una especie de decreto. La Iglesia Ortodoxa de Ucrania formalizó su independencia del Patriarcado de Moscú, rompiendo así con 300 años de relación y acentuando una separación política.
El metropolita Epifanio, elegido en diciembre de 2018, y el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, fueron los encargados de dar a luz este nuevo patriarcado, cuya ceremonia tuvo lugar en la Catedral de San Jorge de Estambul, en Turquía. La nueva Iglesia Ortodoxa, ya autónoma de la rusa, tiene un carácter autocéfalo y terminó de conformarse en Ucrania en una liturgia en la Catedral de Santa Sofía de Kiev, celebrada por el mismo metropolita Epifanio. Una decisión religiosa, pero también política y territorial. Epifanio rechazó que esta decisión lleve una carga política, ya que Ucrania iba en esa dirección durante los últimos 30 años. Para el presidente ucranio de ese entonces, Petro Poroshenko, significó más que un hecho religioso. La autocefalia es un acontecimiento de una importancia similar a la aspiración a ingresar a la Unión Europea y la OTAN. ¿Ven cómo se van hilando todas estas cosas? Yo estoy trayendo desde el pasado histórico al presente para que entendamos cosas que se dan en los últimos años y que no tendrían explicación si no tuviésemos en cuenta lo que vengo diciendo. Además de eso, otro de sus retos será el de obtener la aceptación de otras iglesias del mundo, con el fin de conseguir unidad y fuerza para servir al Señor y al pueblo, en palabras del metropolita Epifanio. Ese será su nuevo camino, después que el Patriarcado Universal de Constantinopla anulara el tomos de 1686, que unía a la Iglesia ucrania con la rusa, y la autorizara a ser la octava entidad autónoma reconocida de esta rama del cristianismo. En este contexto, la Iglesia Ortodoxa rusa no ha condenado la guerra. Kirill, patriarca ortodoxo de Moscú, ha instado más bien a luchar para impedir que las fuerzas oscuras y hostiles se rían de nuestra patria, así como ha prometido la salvación a los rusos que mueran en combate. El acuerdo de Pereyáslav fue celebrado el 18 de enero de 1654 entre Bogdan Khmelnytsky y los atamanes rutenos, por un lado, y Vasily Buturlin actuando como representante del zar Alexei I, en virtud de la cual Ucrania Oriental quedó bajo la autoridad del zar de Rusia. El original del documento se ha perdido y al menos en parte se cuestiona su contenido. En octubre de 1653, el zar Alexei I convocó el Consejo Territorial, el Sobór Zemski, que decidió romper el Tratado de Paz con la comunidad polaco-lituana de 1634, incorporar la Ucrania de Transnistria. La Ucrania de Transnistria es entre la margen izquierda del Dniestr, que es la frontera de Moldavia, y la margen derecha del Dnieper. Y incorporar esto al Imperio Ruso y hacer la guerra contra la mancomunidad. De conformidad con este acuerdo, la Ucrania Transnistria, con el acuerdo de Sborova, fue confirmado que el hetmanato iba a estar bajo la protección del zar ortodoxo de Moscú, incorporando de facto al Imperio Ruso, conservando el derecho a elegir su propio atamán cosaco. Acá cabe hacer nuevamente la aclaración. Los cosacos son, digamos, una etnia distinta, distinta a la de los rutenos. Ya lo dije antes, pero quiero insistir en esto. Actualmente, en Ucrania, hay de los 55 millones de ucranios que hay, 5 o 6 millones se declaran cosacos, no ucranios. Los últimos censos y hablan un idioma ligeramente distinto, que ahora no me viene a la cabeza el nombre, pero que no es ni el eslavo ruteno o el ucranio moderno, ni es el ruso, sino que es una tercera lengua. El zar declaró la ampliación del registro de cosacos a 60.000 y los ancianos cosacos, las Tarzhina, recibieron garantías para preservar sus tierras. El acuerdo, juramentado por el Consejo Cosaco, no fue, contrariamente a las expectativas, juramentado por el zar Alexei, sobre la base de que era contrario a su condición de samoyerjets, que no hace juramentos a sus súbditos. El acuerdo fue el pretexto para que Alexei comenzara la guerra contra la mancomunidad polaco-lituana en 1654.
debido a que uno de los puntos del acuerdo preveía la introducción de una guarnición de tropas rusas en Kiev, es decir, en el territorio de la Mancomunidad, que en ese entonces Kiev estaba dentro de la Mancomunidad de las dos naciones, ¿no? La Rzeczpospolita Obojga Narodów. La guerra duró en forma intermitente hasta la tregua de Andrusov en 1667 y finalmente terminó con un tratado de paz en 1686. El resultado más importante del acuerdo fue la sujeción de Ucrania al dominio de Moscú y la suspensión del proceso de integración a Polonia de la hidalguía de Transnistria y los cosacos de Ucrania. A más largo plazo, los cosacos de Zaporozhye, rompiendo con la protección polaca, cayeron bajo la protección del régimen zarista. En lugar de crear un componente igualitario de la mancomunidad, como el que propició en 1658 el Acuerdo de Hayat, que a continuación veremos, eligieron la protección de Moscú y desde entonces estuvieron sujetos a una rusificación sistemática. El Acuerdo de Pereyáshov ha sido interpretado de varias maneras en la historia y en la literatura. Muchas fuentes enfatizan que fue la traición de Bogdan Khmelnytsky a la naciente identidad política rutena, lo que contribuyó a sofocar la emergente conciencia nacional por parte de los rusos. Figuras famosas de la vida ucrania también hacen valoraciones críticas, entre ellas Taras Shevchenko. Criticó a Khmelnytsky precisamente porque había entregado las tierras ucranianas bajo la soberanía de Rusia. Otro conocido escritor ucranio, Panteleimon Kulis, criticó a Khmelnytsky principalmente por causar la anarquía e inhibir el desarrollo cultural en estas tierras. Mikhailo Khrushchevsky, por otro lado, acusó a Khmelnytsky de la falta de objetivos específicos. Las negociaciones destinadas a restaurar la relación con la mancomunidad en una forma federal y que encontró su forma final en la Unión de Hayat en 1658, comenzaron durante la vida del Hetman Khmelnytsky. Fueron dirigidas y finalizadas por sus asociados más cercanos, Iván Vyhovsky y Jerzy Niemirich. En la época soviética, el acuerdo de Pereyáshov se utilizó mucho con fines propagandísticos. La propaganda tenía la intención de enfatizar la hermandad de ambas naciones, fortaleciendo así el artificial Estado bolchevique. En el aniversario del tricentenario del acuerdo, en 1954, del acuerdo de Pereyáshov, Crimea fue entregada a la República Socialista Soviética de Ucrania. Esa fue una decisión de Nikita Khrushchev, que étnicamente es ruso, era ruso, pero de una gran afinidad con Ucrania y el Soviet Supremo. Y ratificaron la transferencia de Crimea a la República de Ucrania el 19 de febrero de 1954, lo cual fue confirmada por una ley específica, en conmemoración de los 300 años del Acuerdo de Pereyáshov. En marzo de 2014, Crimea y la ciudad de Sebastopol declararon su independencia de Ucrania, formando la República de Crimea, con 78 votos a favor de un total de 100 miembros del Parlamento de Crimea. La acción fue considerada legítima por Rusia, pero no por el gobierno de Kiev. Pasamos a ver entonces el tema del Acuerdo de Hayat, del 16 de septiembre de 1658. Fue un acuerdo firmado entre Polonia y Lituania, ya unidas por la unión dinástica desde 1385 y por el Tratado de Lublin de 1569, representadas por Stanisław Wieniawski y Kazimierz Yewaszewski, y el hetmanato cosaco, representado por el hetman Iván Vyhovsky, el starzyniec Yuri Niemirich, artífice del tratado, y Pavlo Teteria. El documento disponía que se crease una nueva unidad administrativa de cosacos y rutenos, el Kniazato de Rutenia, igual en derechos a los existentes de polacos y lituanos en la Unión Polaco-Lituana, transformando de hecho a Polonia-Lituania en Polonia-Lituania-Rutenia, la Rzeczpospolita Trojga Narodów, la República de las Tres Naciones. Según el texto del tratado, 3 de las provincias de la mancomunidad, las de Kiev, Bratslav y Cherníhiv, conformarían una nueva unidad administrativa.
que es lo que podemos ver acá en este mapa, ¿no? Tenemos las tres regiones, ¿no? En distintos colores, tonalidades de verde, pero digamos lo que se está incorporando es esto, ¿sí? Esta parte es la tercera parte, digamos, esto es la unidad administrativa rutena. Esto es Lituania y esto es Polonia. El nuevo Kniaz gobernaría el territorio como hetman vitalicio. El cargo lo elegiría el Parlamento polaco-lituano entre 4 candidatos propuestos por la Asamblea Cosaca y lo confirmaría el rey. El tratado también admitía la igualdad de la hidalguía y de los oficiales cosacos con la hidalguía polaco-lituana. La hidalguía del Kniazato de Rutenia podría participar en las elecciones del rey como la del resto del país. 100 cosacos de cada regimiento serían recibidos en la Shlachta, la hidalguía de la mancomunidad, y se admitían en el Parlamento nuevos diputados, 6 obispos ortodoxos en el Senado, hasta entonces excluidos, y otros elegidos por asambleas del nuevo Kniazato. El Kniazato de Rutenia gozaba además de autonomía financiera con su propia hacienda, judicial con tribunales propios y militar con un ejército de 30.000 cosacos y 10.000 mercenarios. Las huestes polaco-lituanas no podían entrar en el Kniazato sin permiso, y si lo hacían, quedaban sometidas al mando del hetman. El hetman, gobernador provincial o voyevoda de Kiev, quedaba al mando del ejército e ingresaba al Senado. Los cargos administrativos de la provincia de Kiev se reservaban para los ortodoxos, mientras que en las otras dos provincias que se formarían el Kniazato, Bratslav y Chernígov, se alternarían con los católicos. Se permitía la educación secundaria ortodoxa y se desplazaba a los jesuitas de Kiev. Los ortodoxos obtenían igualdad de trato con los católicos. Los rebeldes obtenían la amnistía, como concesión los rebeldes de la insurrección de Khmelnytsky. Como concesiones de los cosacos y rutenos, se prohibía que el Kniazato mantuviese relaciones exteriores propias y se devolvían las haciendas a los hidalgos que las habían perdido durante la rebelión de Khmelnytsky. Y se excluían del Kniazato algunos territorios con población ortodoxa como Podole, Galicia y Woły. El Parlamento polaco-lituano lo ratificó en mayo de 1659. El espíritu de este acuerdo perduró a lo largo de los años y tuvo una singular manifestación en ocasión del levantamiento de enero de 1863 contra el Imperio ruso, al adoptar como emblema y sello el de los 3 blasones, el águila blanca polaca, el Pogoń lituano y San Miguel Arcángel, patrono de Lituania, ¿no? Que es lo que estamos viendo en la pantalla. Pasemos a ver el tema del Między Morze y la iniciativa de los 3 mares. El atamán Szymon Petlura en 1918 había derrocado al atamán Pawło Skoropadsky, quien propiciaba la unión de Ucrania con Rusia. Cada uno de ellos fue el artífice de sendas y efímeras repúblicas ucranias. La alianza polaco-ucrania de 1920 fue principalmente debida a Józef Piłsudski y Szymon Petlura, con la visión de restablecer la unión que se había planteado en el Acuerdo de Hayach, y lo que se denominó el Między Morze o Intermarum, una unidad geopolítica entre el Báltico y el Mar Negro. El contacto por correspondencia entre ellos se estableció en la primavera de 1919 y se reunieron por primera vez en diciembre de ese mismo año en Varsovia. Las reuniones de Piłsudski y Petlura en mayo de 1920 fueron acompañados por un espíritu de reconciliación polaco-ucrania. Lamentablemente, no hubo tiempo suficiente para consolidar la República Popular Ucrania liderada por Petlura, debido a la contraofensiva bolchevique y la ruptura de la línea del frente por la caballería del soviético Semyon Budienny, que a principios de junio de 1920 hizo que comenzara la retirada forzada de las fuerzas aliadas de Ucrania, que finalmente quedó bajo el dominio soviético. Más recientemente se constituyó la Iniciativa de los 3 mares,
que es una iniciativa de Polonia y Croacia que reúne a 12 países de la Unión Europea ubicados entre el Báltico, el Adriático y el Mar Negro. En 2015, Andrzej Duda y Kolinda Grabar-Kitarović decidieron crear una iniciativa en Europa Central y Europa Oriental. Fundada en 2016 y liderada por Polonia y Croacia, y está integrada también por Lituania, Letonia, Estonia, Chequia, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Austria, Bulgaria y Eslovenia. Y más recientemente se ha incorporado Grecia y más recientemente aún se ha incorporado a Ucrania como socio observador. Desde la segunda reunión de la Iniciativa de los Tres Mares, Polonia propuso que se incorporara a Ucrania y fue el tema dejado de lado porque Ucrania no pertenece a la Unión Europea. Pero más tarde, o sea, hace un par de años, fue aceptada la incorporación de Ucrania como socio observador. Es de notar aquí la tradicional alianza entre Croacia y Polonia, con el tema de la iniciativa de los Tres Mares, frente a la de Serbia y Rusia, que también es un elemento para entender acontecimientos y doctrina que vienen de antaño. La iniciativa de los Tres Mares es una asociación informal que focaliza principalmente en la integración económica de Estados miembros de la Unión Europea a través de la cooperación de sectores específicos y se propone reforzar el mercado único y los lazos entre los países de Europa Central y del Este, buscando reducir las diferencias de desarrollo entre estos países y los miembros más antiguos de la Unión Europea. El tema dominante en las cumbres de la iniciativa de 2016 y 2017 fue la necesidad de desarrollar la infraestructura conectada a lo largo del eje norte-sur, donde la ausencia de estas redes está afectando claramente la energía, la economía y las políticas de seguridad. Ahí tenemos entonces el mapa de lo que en aquel entonces, en 2016, 2017, integraban, digamos, los países que integraban esta iniciativa. Y como se ve claramente, va desde el Mar Báltico al Adriático y al Mar Negro. La segunda cumbre, ya lo dije, en 2017, también abordó una importante cuestión. ¿Podrían ser incluidos países fuera de la Unión Europea en el proyecto de Intermarium como observadores o en algún otro rol, en particular Ucrania y Belarus? Los sostenedores de esta idea arguyeron que incluyendo estos estados se promovería no solo la innovación económica y fortalecerían las relaciones económicas, sino que también sería una fuerza políticamente estabilizadora. La ITM, la Iniciativa de los Tres Mares, apunta a fortalecer la cooperación no solamente al nivel político, sino también a nivel comercial en el mercado de la Unión Europea. Los países miembros se han fijado el objetivo de la diversificación, particularmente cuando se trata de la provisión de gas en orden a mejorar la seguridad energética en la región. Este proceso está directamente ligado a las acciones diplomáticas en el mercado global del gas natural licuado. Ahí vemos, bueno, la eventual incorporación de Ucrania, que se había planteado en 2017, y, digamos, si tomamos en cuenta también Belarus, esto sería, digamos, en una proyección ideal, cómo quedaría, digamos, esta iniciativa de los Tres Mares en el mejor de los casos. Ahí falta, digamos, la incorporación de Grecia, que es más reciente a partir de esto. Y ahí se ve, digamos. Entonces, lo que decía hace un rato acerca de socio observador de Ucrania y la incorporación de Grecia como miembro pleno, porque Grecia es parte de la Unión Europea. Voy a mostrar rápidamente un par de... Esto es, digamos, lo que se propone la iniciativa de los Tres Mares en materia de distribución de gas. Hay un puerto ahí en el Świnoujście, en el Báltico, por donde ingresaría, digamos, gas natural licuado de Noruega y después veremos otro mapa más.
Frente a este ordenamiento de la iniciativa de los tres mares, ahí se te muestra un poco, digamos, cuál es la proyección que la iniciativa de los tres mares tiene para el tema de los gasoductos, ¿no? Entonces, hay un puerto de entrada en el norte, en Świnoujście, en Polonia, y hay otro en la isla de Krk, en Croacia, en el mar Adriático. Frente a este ordenamiento del ITM se han visto las implicancias energéticas y de alimentos que Rusia ha hecho valer debido a su posición de combustibles fósiles, así como el bloqueo de los granos ucranios, ¿no? Y traigo a colación esto porque una de las cuestiones que surgió con este tema de la guerra contra Ucrania es que digamos, el corte del suministro de gas y el bloqueo intermitente o materia de negociaciones de la salida de los granos ucranios al comercio mundial. Surge entonces, vamos a las conclusiones y reflexiones finales. Es difícil pasar por alto el papel que ha jugado Polonia como el mayor Estado europeo vecino de Ucrania. Ha servido como centro para la ayuda militar y humanitaria. Polonia también ha asumido el papel del país que acoge a la mayoría de los ucranios que decidieron huir al extranjero en las caóticas primeras semanas de la guerra. Desde aquel entonces hasta el presente se han recibido casi 2,5 millones de ucranios en Polonia. Los polacos, plenamente conscientes de las penurias sufridas por las generaciones de sus padres y abuelos durante la Segunda Guerra Mundial, comprenden mejor que la gente de Europa Occidental el mal que Rusia ha desatado sobre los ucranios. Es esta solidaridad, visible en la forma en que los polacos han tratado a los refugiados ucranios, la que servirá como base para la cooperación polaco-ucrania en las próximas décadas. En abril de 1920, Polonia y Ucrania formaron una alianza contra la Rusia soviética durante la guerra polaco-bolchevique. Desafortunadamente, Ucrania no sobrevivió como Estado independiente durante la era de entreguerras, mientras que Polonia perdió su soberanía en 1939 debido a un ataque combinado germano-soviético. Una primera conclusión es que de la guerra surge la afirmación de la singularidad política y territorial de Ucrania, que se verá amenazada permanentemente por Rusia, más allá del desarrollo y los resultados de las operaciones militares. El frente de batalla de estos días ha quedado paralizado, pero no asegurará una paz estable que deberá surgir de negociaciones, a las cuales Putin no se prestará fácilmente. Sobre esto vamos a volver en unos minutos. Está claro que no quiere renunciar a los territorios invadidos, Putin, y que ahora, a 3 años de la guerra, cuenta con un cierto consenso, entre comillas, que ve como viable una cesión territorial para poner fin a las acciones bélicas. Y esto es lo que está sobrevolando estas reuniones cumbre de estos últimos días. El presidente Zelensky, por su parte, se niega a establecer negociaciones de paz con Putin como único interlocutor, lo que induce a alentar el desplazamiento de Putin, pero no asegura que un eventual sucesor tenga una visión diferente, ya que será el continuador de la doctrina rusa, aunque no necesariamente por medios militares. Surge, por tanto, el interrogante acerca de la posibilidad de que esta doctrina cambie. Supone ello una reversión de base en la proyección de la Rusia del siglo XXI, que deberá renunciar a los principios enunciados por Uvarov y que han sido ayornados por Dugin y Putin. Un segundo aspecto, cómo sostener la seguridad de Ucrania, capaz de resistir nuevas posibles agresiones, sean convencionales, híbridas o no convencionales. ¿Será suficiente la incorporación a la OTAN, así como la inclusión en la Unión Europea? ¿Incorporar a Ucrania al espacio Schengen, de libre tránsito de personas y bienes, puede ser un primer paso? ¿Incorporar a Ucrania a la iniciativa de los tres mares puede ser una etapa intermedia también? Todos estos interrogantes son para inducir a una búsqueda de soluciones convergentes y complementarias. Y hago notar que esto que yo pongo así en forma de preguntas o de interrogantes, no son temas de discusión en estas últimas cumbres, no han sido nunca temas de discusión en las supuestas negociaciones tendientes al alto el fuego, la paz, etcétera, etcétera, etcétera. Ya son
elementos que deberían estar presentes, de cómo hacemos para asegurar la existencia de Ucrania y eliminar la amenaza rusa, cómo se integra o no se integra la NATO, se integra el espacio Schengen. El espacio Schengen es un acuerdo al cual, digamos, pertenece la mayoría de los países europeos y que consiste, digamos, en libre tránsito de personas y bienes. Una vez que uno entra, digamos, por España a Europa y sigue, digamos, en el continente, salvo en Suiza, salvo Noruega y algún otro país más, no tiene que hacer migraciones. Transita, no hay aduanas, ni hay migración ni nada. En cambio, para ir a Inglaterra, siempre, digamos, Inglaterra nunca estuvo, aun cuando estaba en la Unión Europea, ahora ya no lo está, pero tampoco fue parte del espacio Schengen. Un tercer aspecto a considerar es un posible desplazamiento de Putin, lo que cambiaría en el corto plazo el escenario político-militar, permitiendo eventualmente alcanzar un acuerdo de paz. Este desplazamiento no cambiará, sin embargo, la doctrina rusa que hemos repasado, la que muy probablemente permanecerá sin modificaciones, ¿no? Y por eso he hecho este largo desarrollo, ¿no es cierto?, y tan detallado y minucioso para que se entienda que Putin o no Putin, la doctrina rusa va a seguir igual, ¿no? Y es frente a esto, digamos, que hay que acomodar un poco las ideas. ¿Qué es lo que puede asegurar una paz permanente? Una integración de Ucrania al bloque de la Iniciativa de los Tres Mares, así como al espacio Schengen, es un modo no agresivo de consolidar la seguridad y un paso firme hacia el logro de la paz. Los vecinos en las presentes circunstancias han demostrado sobradamente su respaldo y solidaridad, tanto en materia humanitaria como militar. Un primer paso hacia la paz es este mecanismo de integración a la Iniciativa de los Tres Mares, que implicará una interrelación energética, alimentaria, de comunicaciones e informática, así como de vías de tránsito terrestre. Un aspecto a incluir en estas bases para el aseguramiento de la paz y la integridad territorial será el establecimiento de una alianza militar y mutua defensa de los países limítrofes pertenecientes a la Iniciativa de los Tres Mares, específicamente con Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumania. Finalmente, tomar como principio que un Estado ucranio independiente y de excelentes relaciones ucranio-polacas son esenciales para la paz y la seguridad en la región. De todos modos, quedará siempre en pie el adagio romano, si vis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y vamos a ver ahora algunas cosas más. Ahí está. Entonces, esto es la situación actual, ¿no es cierto?, del mapa de la zona ocupada, con Crimea incluida, que Rusia tiene en este momento. Y este mapa, que es complementario del anterior, porque tiene un pequeño grado de esa línea azul, ¿no es cierto?, y es aquello que estaría en la mesa de las discusiones, como que Ucrania tendría que estar dispuesta a ceder a Rusia. ¿Sí? Esto no se dice abiertamente, ¿no? Sale publicado, pero digamos, hemos visto por YouTube o por televisión, digamos, las reuniones de Trump con los líderes europeos, lo de Trump y Putin, y es puro bla, 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 ¿no? Por lo que se transmite no es nada concreto, ¿no? Pero lo que hay de concreto son cosas como esta, ¿no? Donde ya hay, digamos, una presión sobre Zelensky a decirle, bueno, por lo menos deja esto, dales algo a los rusos, ¿no? Y con esto empecemos a conversar acerca de la posibilidad de un acuerdo de paz, un acuerdo territorial y demás. La pregunta es, ¿se va a conformar Rusia con esto? ¿No? Si ya declaró que todas las otras zonas, que le hemos enumerado, ¿cierto?, Gerson y Zaporilla, han sido anexadas a Rusia, Rusia no se va a conformar con esto. Pero esto es como para empezar a conversar, ¿no? Pero esto no está en el ánimo de Zelensky. Y vamos ahora a un tema
que es derivación de todo lo que hemos estado viendo y que es aquello que Lech Kaczynski pronosticaba en 2008 cuando estuvo en Georgia, y que son los 3 puntos de conflicto que existen ahora, aunque todavía no se ha desencadenado, y que son Estonia, que no se ve enteramente, pero está ahí arriba de Letonia, cuya población en un 50% son rusos étnicos. Esto no es de ahora, es desde fines de la Primera Guerra. Han ido, digamos, avanzando y, digamos, colonizando. Entonces, ahí potencialmente existe el mismo conflicto o potencial conflicto que se adujo en el caso de Ucrania, que la mitad de la población de Ucrania, como decía Putin, es rusa. Por tanto, esto es territorio ruso. Pues en Estonia va a ser el mismo argumento. Así que ahí tenemos un punto de conflicto. El segundo punto es el corredor de Suwałki, que es esa línea en colorado que se ve ahí, y que es la frontera entre Polonia y Lituania. Son aproximadamente entre 70 y 80 kilómetros. La pretensión de Rusia es que ese corredor de Suwałki sea un corredor ruso y que una Kaliningrad, que está ahí al norte, ahora vamos a ver Kaliningrad, y Belarus, que Belarus prácticamente ahora ya es parte del territorio ruso. Mediará tal vez en algún momento no muy lejano algún tratado de integración y, digamos, tipos Unión Soviética, no se va a llamar Unión Soviética, pero digamos, integrar Belarus a Rusia. De paso digo, la creación del Estado de Belarus, así como del Estado de Ucrania, a fines después de la Primera Guerra y posteriormente, después de la Segunda Guerra, fue con la única finalidad, y esto está dicho por los soviéticos, de tener 2 bancas más en las Naciones Unidas. O sea, son 2 países teóricamente independientes en tiempos de la Unión Soviética y que, bueno, ahora cuando se desmembró la Unión Soviética quedaron como países autónomos, pero en la concepción rusa siguen siendo parte de Rusia, como venimos diciendo, digamos, a lo largo de esta clase. Entonces, la reintegración de Belarus a Rusia es una cosa, digamos, que puede tomar lugar dentro de poco tiempo. Entonces, volviendo al corredor de Suwałki, esto sería análogo al corredor polaco de antes de la Segunda Guerra, ¿no? Era esa zona de Polonia que daba al mar Báltico y que estaba entre la Prusia Oriental y la Prusia Occidental, y que Hitler dijo, yo quiero un paso acá, y que el coronel Josef Beck, en ese momento ministro de Relaciones Exteriores, le dijo que no, porque ni vamos a entregar Danzig o Gdańsk, ¿no? Gdańsk era parte, digamos, del problema, y una franja de tierra que conectara las 2 Prusias. Bueno, el mismo planteo, ¿no? La misma lógica se está dando aquí en este corredor de Suwałki. ¿Y qué es lo que pasaría ahí si hay un territorio ruso ahí? Pues entonces los países bálticos perderían su conexión terrestre con la Unión Europea y con la OTAN, ¿no? Esa es la consecuencia inmediata. Y finalmente Kaliningrad, que en realidad es Królewiec, es una zona polaca. Nunca fue Rusia esto. Esto es una distracción producto de los acuerdos de Yalta y de Potsdam, de finalización de la Segunda Guerra, y que ha sido este enclave ruso que le permite tener un puerto sobre el Báltico que no se congela en invierno y un acceso inmediato, ¿no es cierto?, a Polonia. ¿Qué es lo que hay como armamento ahí? Hay una cantidad de soldados y hay 800 misiles instalados que apuntan a Polonia y también al resto de Europa, pero principalmente a Polonia. Así que estos son los 3 puntos de conflicto, potencial conflicto, desde donde puede desencadenarse, ¿no?, la segunda fase de todo esto que hemos estado viendo, y que está en continuidad con este tema de la doctrina rusa, ¿no? ¿Por qué? Porque Polonia no tiene razón de existir, como dijo
Dugin, y como decían dos teóricos paneslavistas. Y quiero hacer acá mostrar otra cuestión también desde el punto de vista geoestratégico y militar. Siempre se ha creído que una posible invasión, ¿cierto?, sería a través de Ucrania, y esto no es cierto. Acá, digamos, donde están todas esas flechas, son las vías de ingreso cuando en 1920 los soviéticos ingresaron a Polonia, no lo hicieron por el sur, a través de Ucrania, sino que lo hicieron a través de lo que se llaman las puertas, ¿sí? La puerta de Grodno, y ahora lo vamos a ver con más detalle. Ah, no, hemos vuelto. Bueno, la idea de esto es, hay que hacer escape. Bueno, la idea de esto, no sé, yo estoy viendo otra cosa acá, pero bueno. La idea de esto es mostrar entonces que las vías de ingreso a Polonia van a ser a través de Belarus y desde Kaliningrad, ¿no?, que es lo que dije, pero digamos, quería mostrarlo en un mapa, y que no va a ser desde Ucrania. Entre otras cosas, porque por aquí están los pantanos de Pripyat, que no son, digamos, territorialmente, digamos, una zona para poder avanzar, y están aquí los bosques de Białowieża. Parte están entre Polonia, Belarus y Ucrania, ¿no? Atravesar esos bosques no se puede. No hay tránsito a través de ellos. Así que, digamos, esto es un poco para hacer la composición del lugar acerca de la guerra de Ucrania y cuál es, en todo este escenario, el rol de Polonia o el destino de Polonia, entre comillas, previsto por la doctrina rusa. Bueno, con esto termino y dejo abierto, digamos, para las consultas o preguntas, comentarios. Perdón, decía que en base al mapa que está presente me llama la atención cuál sería la función de lo que entre Lituania, Polonia y Ucrania han denominado el Triángulo de Lublin, que creo que también tiene algún tipo de antecedente histórico. ¿El qué cosa él? El Triángulo de Lublin, el acuerdo del Triángulo de Lublin. No recuerdo bien en qué año lo firmaron, pero también está expresando en cierto punto la cooperación que están ejerciendo Lituania y Polonia para el aumento del presupuesto militar como para frenar la escalada rusa. Y por otra parte, también me llama la atención porque según recuerdo lo que mostraba y comentaba sobre el tema del gas, en realidad es un proyecto de gasoducto chino que de golpe y porrazo por el 2017 dejó de estar como en tema de conversación, que fue también cuando el último intento del Acuerdo de los Tres Mares salió como del marco de la agenda internacional, y fue algo que me llamó mucho la atención, y tratar de buscar información era casi imposible. Y por lo que estoy viendo, eso también está influyendo mucho en el conflicto. Efectivamente, digamos, eso es el proyecto del gasoducto que después se dejó de lado, es parte de esa nueva agenda china que es la nueva ruta de la seda, ¿no?, que no solamente es un gasoducto, es digamos, una ruta comercial, y que obviamente entra en colisión con esta iniciativa de los Tres Mares, porque la iniciativa de los Tres Mares pretende, digamos, tener una autonomía en materia energética, en materia de comunicaciones, en materia informática, intercambios, circulación de personas, ¿no? Y por eso, desde el principio, se pensó en incorporar a Ucrania, ¿no?, aun cuando formara parte de la Unión Europea, ¿no?
Así que son, digamos, dos miradas que son digamos, conflictivas, digamos, o sea, contrapuestas, ¿no es cierto?, entre sí, efectivamente. Buenas noches. No sé si puedo hacer algún tipo de eh, pregunta o aclaración en estos momentos. Sí, ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Bien. Eh, Tengo varias, pero solamente quiero aclarar una cosa que me llama mucho la atención, sobre todo a raíz de este mapa, y que recién lo estaba mencionando la persona anteriormente, que es que eh, me atrevo a asegurar que esa posible invasión rusa no es posible. Primero porque automáticamente se activaría lo que dice el tratado de la OTAN, que es el artículo 5, es atacando cualquier país que pertenezca a la OTAN, automáticamente la OTAN pasa a reaccionar contra esa agresión. Y primero, ¿no? puedo Y hacer una acotación con segundo, el artículo 5. sí, Precisamente, sí, el artículo quinto establece sí, esto, pero hay un artículo cuarto que dice que antes de considerar una agresión a toda la NATO, hay que tomar en consideración, hay que llamar a consultas. Y precisamente voy a mencionar dos cosas. En 2022, cuando cayó un misil en territorio polaco, ¿no?, que se creyó que era un misil ruso, este, inmediatamente se dijo, bueno, hay que activar el artículo quinto. La respuesta de la OTAN es, no, primero llamemos a consultas, artículo cuarto, o sea que no fue automático. El único país, los únicos países que dijeron inmediatamente, estamos del lado de Polonia, adherimos y hay que poner en funcionamiento el artículo quinto, fueron los países bálticos. Fueron Lituania, Letonia y Estonia. Todo el resto dijo, no, a ver, vamos a consultar primero. Después resultó que no era un misil ruso, que quedó en la nada. Pero todo el mundo pasó por alto esta reacción de que hubo una reticencia manifiesta de aplicar el artículo quinto. Posiblemente hubiese sido una cosa, digamos, una reacción exagerada, ¿no es cierto?, porque el misil no fue lo que se suponía, pero fue un indicativo clarísimo acerca de cuál era la voluntad o la disposición de la Europa occidental de acudir en defensa de Polonia. Y el sí, segundo, no terminé, permiso, que no voy terminé a terminar. la pregunta. El segundo aspecto es que en estas conversaciones de estos últimos días, y esto se vio en la transmisión, se habló de a ver cómo se podía reformar o reformular o aplicar un artículo quinto distinto al vigente, ¿no?, en previsión precisamente de que hubiese alguna amenaza a alguno de los países de la OTAN. Sí, permiso, porque no había terminado de formular la aclaración. Justamente, y acaba de decirlo usted, menos mal que se investigó, porque realmente no había ninguna evidencia de que fuera algún tipo de amenaza real, concreta, por parte de Rusia como una invasión. Fue evidentemente solo un misil y quién sabe por dónde vino. Pero más allá de eso, Rusia no estaría en capacidad, con su poder militar, de enfrentarse a toda la OTAN. Fíjense cómo le está yendo contra Ucrania y está peleando justamente con la fuerza de las fuerzas militares ucranianas con apoyo de la OTAN, pero ni siquiera los pudo vencer. Así que yo no veo viable que esa teoría de posible invasión rusa esté por la estrategia de seguridad rusa o por las mentes de los decisores. Y una aclaración quisiera hacer respecto a Dugin. Todo lo que dijo de Dugin es muy cierto. Verdaderamente, toda la bibliografía de Dugin habla tal cual como lo dijo el profesor. Lo único que sí quiero aclarar, que no está dentro de la doctrina que suele estudiar ni la Academia de Ciencias Militares Rusas, ni la Academia de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia.
Eso más que nada porque si ustedes ven la estrategia de seguridad nacional que está publicada en un decreto, es público, se puede bajar de internet, la estrategia de seguridad nacional rusa, ni siquiera coincide con los principales fundamentos de Alexander Dugin. Más que nada está relacionada con lo que dice la doctrina Primakov, de Yevgeny Primakov, quien fuera ministro de Relaciones Exteriores allá cerca de fines de los 90 y actualmente se lo tiene como uno de los pilares de la política exterior rusa. Eso era todo lo que quería aclarar. Gracias. Buenas tardes o buenas noches. Una consulta. Pisulki en 1920, cuando basó sobre lo que es Ucrania hoy, ¿hasta dónde llegó? Más o menos hasta donde hoy está la línea de batalla entre Rusia y Ucrania. No. Es una franja, no tengo un mapa a la mano, que son los que denominamos las comarcas del este, los Kresi. Es una franja que va desde Lituania hasta Ucrania. Del mapa actual será, no sé, unos 100 kilómetros hacia el este, ¿no? Es difícil, incluiría Ternopol, no llega, entonces. no llega, a ver si puedo trazar una. Aproximadamente es una cosa que va por acá. Sí, incluiría Ternopol también. Sí. Bueno, era esa la pregunta. Gracias. ¿Qué tal? Respecto a las últimas negociaciones que estuvieron teniendo Putin con el presidente Donald Trump, está el pedido de que, más allá de que quieren tener lo que ya han conquistado, entre comillas, quieren que Ucrania abandone la línea de frente que está siendo impenetrable por las tropas rusas, entonces quiere que despeje todo el corredor, dando como una zona libre de paso para que ellos puedan avanzar. Es decir, quiere lo que actualmente tienen y quiere más. Eso está planteado en la última reunión con el presidente Trump. O sea, no es una fantasía o un miedo o una paranoia de que quieran más, sino que efectivamente quieren que liberen las zonas de todo ejército militar para liberar la zona para que ellos puedan avanzar. Bueno, gracias y nos vemos en un mes. Con aplauso.